Bueno, buenas noches. Muy contento de estar acá. Me sumo también, voy a poner unas láminas que resumen también un poco lo que estaba hablando, de lo que estaba hablando José. Aquí se pone presentación. Y me sumo también al saludo al doctor Lepage que está acá con nosotros y su reconocimiento también. Voy a hablar un poco también de lo que creo yo que es la historia, ¿no? Para dar otra perspectiva histórica de lo que estamos hablando. ¿Cómo me explico yo un poco lo que ha pasado en Venezuela? Esa enfermedad que decía Anabela, uno puede ver los síntomas y ver que la persona tiene fiebre, que la persona estornuda, que la persona no puede dormir, pero la enfermedad no son los síntomas son una expresión de la enfermedad. Y lo importante es saber cuál es la enfermedad que está debajo. Y esa enfermedad, como ha dicho Anabela, ha dicho José, yo lo diría de manera resumida, es esa relación que ha habido de amor y de dolor con el petróleo en el país. Y yo quiero tomar un pedazo del tiempo que me parece relevante, que es cómo llegamos nosotros a esta gigantesca crisis que tiene Venezuela, que no es solo económica, sino que es también institucional, es política, es militar y es moral. Y para mí una fecha clave que explica un poco viendo hacia atrás la película, cómo llegamos hasta acá y cómo seguimos con la misma enfermedad idéntica desde hace varias décadas, tiene que ver con una fecha que significa un terremoto muy claro en Venezuela, que es el famoso Viernes Negro de 1983. Muchos de los que están acá ni siquiera habían nacido, digo yo, Jaker, Daniel, ¿no habían nacido en el 83? No, yo sí. Yo tenía 13 años. ¿Tú tenías 16? Nada, guara. Bueno, el Viernes Negro, para quienes teníamos 13 años en esa época, fue una cosa que era como si fuera el fin del mundo. Y significó la devaluación del bolívar por primera vez en más de 70 años de historia venezolana. Yo no soy economista, pero les cuento la historia como la viví. Entonces, esa devaluación, después de que Venezuela tuvo tantos años una moneda tan fuerte, era como si el país se hubiera acabado. Pero ¿qué representaba ese primer terremoto? Se tuvo que devaluar un dólar que valía 4 bolívares porque ya el petróleo no alcanzaba para cubrir el gasto que tenía Venezuela en ese momento. Entonces se tuvo que devaluar para tener más bolívares y poder cubrir el gasto. Pero lo que ponía de manifiesto ese primer terremoto era que la economía petrolera estaba comenzando ya a hacer agua y el modelo económico basado en el petróleo no estaba creciendo como el país esperaba que creciera, como una locomotora que jalara al resto de la economía y que pudiéramos tener una economía sana, productiva, diversificada. Ahora, eso fue tan, pero tan traumático que no es casualidad que después del año 83 pasaran 6 años y hubo después de ese primer terremoto económico un terremoto social muy grave que fue el Caracazo, que fue ya la manifestación de un país que tuvo una cantidad de problemas económicos y se dieron esos saqueos que de alguna manera rompieron con la convivencia social en Venezuela. Y es interesante porque inmediatamente después del 89 al 92, habiendo esa ruptura económica con la devaluación del Bolívar, el Viernes Negro, y ese segundo quiebre con lo que fue el Caracazo y los saqueos y la violencia, y esa ruptura del orden y la convivencia social, bueno, vino después otra ruptura que fue la militar. Y vinieron entonces los golpes del 4 de febrero, el 27 de noviembre, y rompieron una tradición que desde el año 58 estábamos construyendo con mucha laboriosidad, que era el tener gobierno civil en Venezuela. Porque la gente en Venezuela ha pedido cambio, pero realmente los únicos años diferentes y los únicos años que hemos tenido gobierno civil han sido precisamente desde el año 58 hasta el año 98. Del resto, de 1958 para atrás, la regla ha sido lo mismo de ahora, gobierno militarista, gobierno militar, gobierno caudillista, y lo único diferente fueron esos 40 años. Pero esa ruptura nos volvió otra vez a poner en esa Venezuela donde lo militar no se subordina a lo civil, sino lo civil se subordina a lo militar. Entonces, después de esos golpes del año 92, viene otra ruptura, y es el derrumbe político
que es cuando AD y COPEI pierden las elecciones frente a un Caldera que se lanza por fuera de los partidos como representación un poco de la antipolítica. Y 6 años después viene todo el proceso de Chávez con el terremoto ya final, que es el institucional, que es la constituyente. Yo lo que les quiero decir con esta película comprimida es que ese terremoto económico del año 83, que comenzó con el petróleo, y no es casualidad que haya comenzado con el petróleo, es como ese dominó que tenía Anabela, que le dieron en la pieza y generó toda una energía de alguna manera destructiva, que después fue a lo social, después fue a lo militar, después fue a lo político y después fue a lo institucional. Y hoy por hoy, la gracia es que tenemos esas 5 crisis al rojo vivo en la Venezuela del 2014. La misma crisis militar, la misma crisis económica petrolera, la misma crisis política, la misma crisis institucional y la misma crisis civil. Todas unidas hoy como una tormenta perfecta. Pero todos estos terremotos y todas estas crisis por debajo tienen la misma enfermedad, que es el problema del petróleo. Es la bendición y la maldición del petróleo en Venezuela. La bendición porque es un país que tiene una riqueza que en estos últimos años llegó a valer $150 el barril de petróleo. Pero también es la maldición porque es un país donde tú tienes a 30 millones de venezolanos persiguiendo esos 3 millones de barriles que se venden diarios a ver cómo le meten un mordisco para vivir. Y donde no se ha podido crear una economía sana, una economía que pueda crecer independientemente de esa riqueza, de esa droga que es el petróleo en la economía venezolana. Y eso ha sido más trágico porque antes que nosotros nos planteamos ser un país que viviera del petróleo, hoy es más triste porque somos un país no que vive del petróleo como industria, sino que vive del precio del petróleo. Porque lamentablemente la industria, como dice José, más bien se ha venido destruyendo. Entonces, yo creo que sí estamos en un momento histórico muy importante, donde Venezuela tiene que dar un debate profundo, y quizás este gobierno será un gobierno que apunta lamentablemente a destruirlo todo, va a abrir al mismo tiempo un debate y una reconstrucción de Venezuela para lo que va a significar la entrada triunfal de una Venezuela del siglo XXI, donde tengamos un país moderno, un país de progreso, un país de instituciones, un país verdaderamente para todos los venezolanos. Yo quiero presentarles ahorita el contraste de lo que ha sido la PDVSA que tenemos hoy con la PDVSA que encontró este gobierno. Y es verdaderamente increíble. Espérense que es la otra presentación. Pon la otra allí, por favor. La que estaba en el escritorio. Esta aquí. Fíjense ustedes lo que ha sido la destrucción institucional. En el año 1998, estos son cifras oficiales de PDVSA, Venezuela producía 3,5 millones de barriles diarios, sin contar los de la faja petrolífera del Orinoco. Es decir, cuando comenzó este gobierno nosotros producíamos mucho más petróleo del que producimos hoy. Hoy estamos produciendo casi 1 millón de barriles menos, solamente 2,6 millones, incluyendo los 400.000 barriles de la faja, lo que implica que la producción venezolana en los últimos 15 años, en lugar de crecer, estamos produciendo la mitad del petróleo. Recuerden que cuando comenzó este gobierno los precios del petróleo estaban más o menos a 7, 8 dólares por barril y ahorita estamos en 100 dólares el barril y hemos llegado a 150 dólares el barril. Eso es como si una familia ganara 700.000 bolos y de repente a la quincena que viene empieza a ganar 15 millones de bolívares. Es decir, el salto de ingresos que ha tenido es tal cual el de una familia que se ganó la lotería y se volvió loca. Se lo gastó en fiestas, en rumba, se lo prestó a los amigos, se lo regaló, y es como la película esa que pasó ayer, que ahorita todo el mundo se despierta enratonado y resulta que nadie sabe cómo se gastó el dinero. Esa es la situación que estamos viviendo hoy. Productividad por empleo, lo refería José, esto es interesante. En 1998, PDVSA tenía 42.000 empleados. Es decir, que cada trabajador de PDVSA representaba 83 barriles de petróleo diario. En el año 2013,
el número de empleados aumentó al triple y PDVSA tiene hoy 111.000 empleados. Fíjense qué cosa tan increíble. Producimos 1 millón de barriles de petróleo menos, pero tiene 3 veces más trabajadores. Y un trabajador entonces lo que responde es por 23 barriles de petróleo diario, cuando antes representaba casi 3 veces más. Los gastos totales. ¿Cuánto cuesta PDVSA sus gastos totales? En el año 98, 5.500 millones de dólares de gasto. El promedio de gasto por barril era de 4 dólares. En este año o en esta época, los gastos aumentaron a 23.000 millones de dólares y se multiplicó por 6 el gasto promedio y cada barril cuesta promedio 24 dólares por gasto. Fíjense lo que significa la desproporción de cómo se ha ido ordeñando PDVSA. Lo que decíamos antes, en 1998 se exportaban 3 millones de barriles diarios y hoy la cifra es que se exportan apenas 1.800.000. Muchos de ellos se venden solamente a precios internacionales 800.000, que tiene que ver con lo del Citgo que decía José. De toda la producción nuestra, el único que nos paga a precio caro es los Estados Unidos. Lo demás o se lo regalamos a Cuba, realmente regalado, o se lo regalamos prácticamente a Petrocaribe, o se lo vendemos más barato a China, por un precio que todavía no conocemos bien. De manera que, aunque estamos produciendo menos, increíblemente estamos o regalando, o vendiendo más barato, o financiando un petróleo a un precio muy por debajo de lo que es el precio de mercado, y el único que nos paga el petróleo a lo que vale el mercado internacional son los Estados Unidos. Y por eso estamos con este problema que tenemos de caja. Y finalmente, PDVSA ahora está importando 160.000 barriles diarios, es decir, estamos comprando petróleo fuera con un gasto de 8.200 millones de dólares anuales. Y la deuda de PDVSA totaliza 43.000 millones de dólares, no la que decía José con el Banco Central, sino toda la deuda que ha adquirido PDVSA en nombre del gobierno. Y el ingreso neto de PDVSA en este año ha sido de 34.000 millones y pudiera ser mucho más. El gobierno, como decía Anabela, prometió en el año 2005 el plan Siembra Petrolera, que decía que para el año pasado nosotros debíamos estar produciendo casi 6 millones de barriles de petróleo diario y no llegamos a 3 millones de barriles diarios. El plan de la patria después dijo que para el 2018 deberíamos estar produciendo de nuevo más de 6 millones de barriles diarios y no estamos produciendo esa cantidad, estamos produciendo menos que en el año 2005. De manera que la discusión que viene en Venezuela, que es la que nos llevó a ese proceso que comenzó en el año 1983, es la misma. ¿Cuál va a ser definitivamente la relación entre el petróleo, los venezolanos y la economía? En términos del libro de Rómulo Betancourt, Venezuela, política y petróleo. ¿Cómo vamos nosotros a relanzar esa relación para que el petróleo termine siendo más bien una locomotora que jale al resto de la economía y podamos tener esa economía sana, productiva, de crecimiento, de conocimiento, de diversificación, y no el petróleo como esa maldición que hemos tenido, que al final se convierte como una especie de droga donde toda Venezuela, su vida se limita a perseguir esa renta esté donde esté, para robarla en Cadivi o para robarla con negocio del Estado o para regalarla si eres cubano, y al final lo que tienes es un país que tiene un gobierno muy rico, pero un pueblo muy pobre, porque es un pueblo que no está produciendo, es un pueblo que no está teniendo iniciativa personal para generar ideas, comercio, industria, iniciativas personales, sino simplemente dependiente de lo que es esa riqueza petrolera. ¿Cuál pudiera ser el futuro? Bueno, ahí es donde yo creo, para terminar, que está la verdadera revolución y donde hay que dar una discusión sin complejo. Yo por lo menos creo en una Venezuela donde ese sector petrolero esté abierto a la inversión venezolana, como decía José. Ahorita México acaba de celebrar con bombos y platillos que abrieron el sector del gas y el petróleo a la inversión mexicana. Nosotros también deberíamos tener un país donde todos ustedes, todos nosotros tuviéramos la libertad de ser empresarios y de poder abrir servicios o inversión petrolera en Venezuela. Pero un país donde la economía está secuestrada por el gobierno y él es el que decide si es de los cubanos o de los rusos o de los chinos y no de los venezolanos, al final lo que está es poniéndose de espaldas a su propio pueblo. De manera que esa es parte de la Venezuela que uno le gustaría ver. Al mismo tiempo, una Venezuela donde los venezolanos controlen el petróleo. Yo soy de los que cree que el petróleo pudiera crear una gran alcancía
para la seguridad social de los venezolanos, donde la gente pueda tener su cuenta con nombre y apellido para que allí haya un fondo del ingreso petrolero que vaya a financiar un verdadero sistema de seguridad social institucional, permanente, que signifique verdaderamente un control sobre cómo se invierte y cómo se crece en el petróleo, y no unas misiones que te las dan o te las quitan de acuerdo al color político que tú tengas o la lealtad política que tú tengas. Yo creo también en un petróleo que pueda servir como palanca para que otros sectores como el turismo o la agricultura puedan crecer en un país que yo creo que tiene todo el potencial para generar muchos empleos en áreas como el turismo o la agricultura. De manera que lo que nos estamos convirtiendo es un país cada vez más cerrado, cada vez más dependiente y cada vez donde la política y la economía se unen con un solo propósito, que no es darle libertad al pueblo para que el pueblo pueda caminar, crecer, negociar y poder imaginar y soñar por su propia iniciativa, sino al revés. Un Estado que se hace cada vez más fuerte para limitarte la gasolina, para limitarte la comida, para limitarte los estudios, para limitarte tu capacidad de poder trabajar. Y esa es verdaderamente no solamente la batalla que tenemos por delante, sino que yo creo para bien de toda Venezuela, el debate que más temprano que tarde se va a abrir, donde Venezuela entre de una vez por todas, donde debería estar desde hace 14 años, que es en el siglo XXI. Muchas gracias.